Eso, listo. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, se Dani. escucha muy bien, todo claro. Estamos bien. Listo. Entonces, bueno, como pues ya nos dijo Sebas, ahorita vamos a comenzar con anemia ferropénica. Básicamente la idea es que vamos a hacer un abordaje desde su definición, la epidemiología, vamos a revisar la parte de epidemiología también respecto a la parte, digamos, por grupos poblacionales. Desde la parte fisiopatológica vamos a hacer una revisión en donde vamos a recordar un poco lo que es el metabolismo del hierro, las etapas a partir de las cuales como tal ya se instaura el déficit de hierro y los mecanismos de adaptación fisiológica. Nati, creo que tu pantalla... Ah, ok, ya, listo. Ok, y también vamos a hablar un poco acerca de las causas, manifestaciones clínicas, cómo vamos a hacer el diagnóstico, cuál es el tratamiento, tanto desde la parte del hierro oral, parenteral, cómo sería ese tratamiento en situaciones o pues en unas patologías muy específicas asociadas y cuáles son los diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas generalidades. Digamos que tanto la deficiencia de hierro como la anemia ferropénica son condiciones que nosotros vamos a ver muy seguido en nuestra práctica clínica diaria y es muy importante recordar que precisamente el déficit de hierro es la principal causa de anemia. Recordemos pues básicamente que dentro de esta categoría de anemias hipoproliferativas y que es microcítica e hipocrómica vamos a tener otros diagnósticos diferenciales y por ende no toda anemia microcítica e hipocrómica va a ser ferropénica, pero sí es la principal. Y de hecho dentro de estas microcíticas hipocrómicas pues digamos que debemos reconocer que no solamente está la ferropenia y las talasemias, sino otros dos procesos crónicos e inflamatorios frente a los cuales vamos a hacer mucho énfasis porque digamos que puede cursar con ciertas similitudes sobre todo respecto a las concentraciones de transferrina que también van a verse alteradas. Entonces, bueno, puntualmente ya cuando hablamos de anemia ferropénica, digamos que es cuando hay niveles reducidos de hierro corporal total en presencia de anemia. Y esa reducción en las reservas de hierro se asocia básicamente con que disminuye el número de glóbulos rojos por todo un proceso pues, fisiopatológico que ya vamos a revisar. Entonces es importante desde ya tener como en definiciones o en conceptos iniciales que este déficit de hierro se puede presentar de dos formas principales. Va a ser absoluto o funcional. Entonces, cuando hablamos de una deficiencia absoluta de hierro, básicamente hablamos que la reserva corporal total de hierro está baja y pues digamos que también puede estar completamente agotada. Pero en la deficiencia funcional de hierro, que es lo que vamos a ver principalmente, tenemos una reserva corporal en donde el hierro puede estar normal o aumentado, pero el problema está en cómo ese aporte de hierro se está haciendo directamente a la médula ósea y por ende a la integración pues como tal en la eritropoyesis. Y en esta forma en particular, en la deficiencia funcional de hierro, se puede presentar también... ¿Ya me escuchan mejor? Perdón. Sí, ahora sí. Ok, perdón. Bueno, entonces, nada, pues lo que les decía es como que es importante saber que hay dos tipos de déficit de hierro, puede ser absoluto o funcional, y básicamente en el absoluto pues la reserva corporal pues está baja o pues está agotada, mientras que en la funcional, que es lo que vamos a ver principalmente, es donde la reserva corporal está pues de hierro total, está normal o aumentada, y vamos a ver pues, precisamente en todo el proceso fisiopatológico que el gran problema suele estar asociado a que el aporte de hierro que se hace a la médula es inadecuado y que muchos de los estados inflamatorios se asocian precisamente a este déficit que es funcional. Bueno, y que básicamente tanto la parte de déficit funcional como la absoluta pueden coexistir y digamos que allí lo más importante pues es precisamente determinar si la reserva corporal está total o pues total está baja o normal para con base en eso pues hacer la intervención de tratamiento. Bueno, frente a la epidemiología tenemos que a nivel mundial la anemia ferropénica afecta alrededor de 2 billones de personas y es la principal causa de anemia. Lo que se ha encontrado es que gracias a unos programas de prevención que se han hecho alrededor del mundo, la prevalencia ha disminuido, pero se sigue encontrando elevadas, especialmente en lugares como África, específicamente en la zona central o en el este y pues en el sur del Asia.
Digamos que en relación con la epidemiología y la etiología se hace una división entre los países en desarrollo y los países desarrollados, puesto que encontramos que en los países en desarrollo se ha encontrado que la principal etiología se relaciona a ingesta insuficiente, pues del hierro como tal, o a pérdidas gastrointestinales por infestación de nemátodos, mientras que en los países desarrollados encontramos que se asocia más que todo a hábitos alimentarios, específicamente a dietas veganas y también a condiciones patológicas, especialmente las crónicas inflamatorias, pero pues ahorita vamos a hablar pues mucho más de la etiología. No solamente esto, pero encontramos que la anemia ferropénica se ve principalmente en unas poblaciones específicas, digamos que debido a la deficiencia de hierro en ausencia de su fortificación dietética, y en las poblaciones encontramos a la población pediátrica, a niñas y mujeres con una menstruación abundante y a mujeres que se encuentran en estado de embarazo. Y no solamente esto, pero en la población pediátrica, pues incluye a niños que se encuentran entre los 6 meses de vida hasta los 5 años, y digamos que en Colombia se ve pues una prevalencia del 10.6% comparado con México y los Estados Unidos, pues que no hay como unas diferencias tan grandes, pero pues igualmente pues digamos que lo tenemos presente. Bueno, entonces, digamos que es muy importante revisar el metabolismo del hierro, básicamente porque vamos a ver que hay déficit de hierro que no cursa necesariamente con anemia, sino que a partir de todo este metabolismo y de etapas que vamos a revisar y en parte de la compensación que se hace fisiológicamente, es como llega a instaurarse finalmente el proceso de anemia ferropénica. Entonces, antes de revisar el metabolismo, pues como tal, digamos que es muy importante recordar que el hierro es el componente esencial de la hemoglobina y pues bueno, también es importante para otros procesos celulares. Pero entonces, bueno, básicamente en los adultos el cuerpo tiene de 3 a 5 gramos de hierro. Este hierro está distribuido principalmente en eritrocitos, pero también va a estar en hígado, en músculo, en médula ósea. Estos son como los lugares principales y también en el sistema reticular endotelial. Entonces, diariamente nosotros, pues el cuerpo necesita de 20 a 25 miligramos diarios para poder producir estos glóbulos rojos, que es lo principal, y para hacer su metabolismo celular. Siendo entonces, pues, digamos que muy importante mencionar que fisiológicamente el cuerpo pierde de 1 a 2 miligramos de hierro, que son los que deben reponerse en la dieta. Por eso, digamos que la indicación es que se reponga en hombres 1 miligramo de hierro diario y en mujeres, sobre todo en edad reproductiva, 1.5 miligramos al día. ¿En dónde se pierden pues este componente? O se va a perder en las mujeres en el sangrado menstrual, en la sudoración, sobre todo en excreción urinaria y bueno, en otros procesos. Pero entonces, cuando ya sabemos que si la ingesta se limita diariamente a 1 o 2 miligramos por día y el cuerpo necesita de 20 a 25, pues vamos a necesitar un gran porcentaje que venga de otras fuentes. Entonces, ok, bueno, y algo que me falta mencionar es que realmente esa ingesta diaria nuestra puede ser de 12 a 18 miligramos de hierro total al día, pero de ahí solo vamos a absorber ese 1 a 2 miligramos de hierro. Y eso pasa básicamente porque el hierro libre es muy tóxico y el hecho, pues digamos que puede terminar en que por varios procesos se generen muchos radicales libres. Entonces, básicamente lo que hace el cuerpo de manera fisiológica, como ya vamos a ver, es que no absorbe todo el hierro que se ingiere o que pues el cuerpo como tal recibe. Siguiente, Nati. Entonces, bueno, básicamente vamos a ver que frente al proceso de absorción, casi todo se absorbe en el duodeno y en la parte superior del yeyuno a partir de una proteína de membrana que es esta que está señalada en el circulito rojo, que es la DMT1. Y básicamente antes de eso, pues es importante que haga una conversión de hierro férrico a ferroso. Y ya en este punto, pues el hierro ferroso a través de esta proteína puede entrar a los enterocitos y con base en las necesidades de hierro que tenga el cuerpo en ese momento pasan dos cosas. O se exporta el plasma y se va por la ferroportina o se queda, digamos que en la proteína de almacenamiento que es la ferritina. Ya en este caso, pues cuando la tenemos exportada a partir de esa transferrina que es la que está dentro del circulito verde, básicamente lo que vamos a hacer es convertirla, nuevamente pues debe estar digamos que en la parte de hierro férrico para poder unirse a esa transferrina y pues ya se transporta. Entonces, básicamente, ¿qué es importante frente al transporte de hierro y a la manera en la que se captan las células? De esos 3 a 4 miligramos, de esos miligramos que vimos pues ahorita de 20 a 25 totales,
más o menos 3 a 4 se unen a esta transferrina sérica y se transporta pues el hierro a las células receptoras, que principalmente son los eritroblastos. Entonces, de aquí pues está como el contexto y la importancia frente al déficit de hierro y a la anemia ferropénica. Entonces, esta proteína transportadora, que es la ferritina, digamos que pues puede tener diferentes formas, es decir, que esté solita, que es la apotransferrina, que tenga un solo hierro o dos. Esto lo menciono porque básicamente lo más importante frente al proceso de transporte y captación va a estar asociado a la forma diférrica, es decir, cuando hay dos hierros unidos. ¿Eso pues, qué significa o qué se traduce frente a la anemia ferropénica? Que necesita una mayor demanda para poder unir dos hierros a una sola proteína. Entonces, ya cuando tengo esta ferritina que tiene guardadito el hierro, yo lo transporto, pero va a depender pues de dónde estén regulado, digamos que pues la expresión de los receptores. Y pues ya sabemos que básicamente va a estar sobre todo en el eritroblasto en desarrollo. Entonces, una vez yo ya tengo pues como esta unión de transferrina con el receptor, finalmente ya llego al eritroblasto o pues a la célula donde esté, hago un proceso de liberación a partir de un endosoma y es muy importante porque entonces acá lo que yo hago es que las células tienen la capacidad de devolver este complejo, lo devuelven a la superficie y allá liberan la apotransferrina, es decir, la que está solita. Esto es importante porque a partir de esto se mantiene básicamente el almacenamiento y como el reciclaje del hierro. Y algo que es muy importante mencionar es que este recambio de hierro realmente en contextos fisiológicos es muy rápido, suele ser de 6 a 10 veces en el día, y cuando yo mantengo una concentración plasmática de hierro normal, que como vemos allí es de 80 a 100 picogramos sobre 100 mililitros, la cantidad de veces que pasa esa transferrina en las reservas es de 20 a 25 miligramos, que es lo que precisamente vimos que necesitaba. Entonces, siguiente, Nati. Como Ok, entonces, bueno, básicamente pues ya dijimos que la célula que más receptores tiene es el eritroblasto en desarrollo y precisamente pues ya sabemos que el principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina, donde está el grupo hemo, que pues está compuesto por hierro. Entonces, para la producción diaria de eritrocitos yo necesito, como ya dijimos, entre esos 20 a 25 miligramos de hierro. De ese componente total, normalmente el 80% es reciclaje de los mismos eritrocitos que ya vamos a ver que en 120 días pues vuelvo a tomar, a degradar ese grupo hemo y vuelvo y tomo el hierro que está pues a partir de esa degradación. Y básicamente lo importante de esta imagen es como un recordatorio de que durante ese desarrollo de las células eritroides, el hierro comienza a integrarse a partir del normoblasto en su fase de eritroblasto policromático y pues va a estar así durante los 120 días de vida media, donde va a ser completamente esencial para el resto pues de procesos. Y básicamente a partir de estos 120 días, pues ya tengo la fagocitosis, degrado la hemoglobina y a partir de pues todos los procesos de oxidación y demás, lo que hago es que reciclo nuevamente el hierro y la transferrina, lo voy a mantener sobre transferrina y lo mantengo para las concentraciones diarias de esos 20 a 25 miligramos que necesito. Siguiente, Nati. Siguiente. Bueno, entonces, básicamente ahorita mencionábamos de que es importante saber que no todo déficit de hierro va a generar anemia. Y por lo tanto, yo voy a tener 3 etapas según cómo vaya evolucionando ese déficit de hierro. Entonces, voy a tener inicialmente un balance negativo, es decir, que las necesidades o pues más bien las pérdidas de hierro no superan aún la capacidad de absorción del hierro de la ingesta. Entonces, digamos que en este punto, pues obviamente va a haber una ferropenia, pero esa ferropenia se va a compensar por todo esto que ya dijimos ahorita de la capacidad de almacenamiento que tenemos de hierro en el cuerpo. En este tiempo, pues entonces sí disminuye la capacidad y la reserva de hierro y va a generar pues digamos una disminución de la ferritina sérica, pero en esta etapa aún yo no voy a tener ni eritrocitos hipocrómicos ni microcíticos, va a tener eritrocitos completamente normales y no tengo anemia. Lo único que puede verse alterado obviamente es la capacidad que tengo de fijar el hierro como tal y pues el hierro sérico sí se va a ver un poquito alterado, pero tiende a estar dentro de los límites normales. Digamos que si esto ya avanza, llega un punto en donde se agotan los depósitos de hierro y el hierro sérico comienza definitivamente a descender. Entonces, ahí es importante mencionar que, por definición, no existen depósitos de hierro cuando la concentración sérica de ferritina sea inferior a 15 picogramos por litro. Por eso es muy importante determinar que realmente, pues no voy a tener como tal
una anemia instaurada en este punto. Entonces, en este punto, pues sí tengo que los límites de hierro sérico pueden estar normales, puedo tener una síntesis de hemoglobina que aún no está afectada, pero ya tengo una reducción del depósito como tal. Y en este punto básicamente hablamos de algo que se llama eritropoyesis ferropénica y es cuando ya por primera vez, pues en un extendido de sangre periférica, encuentro células que son microcíticas e hipocrómicas en respuesta a una hipoproliferación de la médula como tal. Y en este momento la saturación de la transferrina se aproxima que sea entre 10 a 15%. Digamos que ya en el tercer punto es cuando definitivamente tengo instaurada una anemia. La hemoglobina va a estar normalmente cuando ya pues llega a este punto sobre 10 gramos más o menos y la médula ósea está hipoproliferativa. ¿Qué es importante? Pues que obviamente ya tengo una hipocromía, una microcitosis, incluso puede haber poiquilocitos y la médula eritroide pues claramente va a ser cada vez muchísimo menos eficaz. ¿Cuál es, digamos que lo más importante de resaltar acá? Que a pesar de que normalmente tiende a ser hipoproliferativa, si yo tengo una anemia crónica de larga data, que nunca recibió, pues digamos que manejo y los depósitos siguen siendo bajitas, yo paso de tener una médula que es hipoproliferativa a tener una médula con una hiperplasia eritroide. Y bueno, ya digamos que para terminar esta parte fisiopatológica es muy importante saber que el cuerpo puede regular por sí mismo, pues como los déficits de hierro. Y básicamente esto se va a fundamentar en dos cosas. En la abscidina, que básicamente es una hormona que se sintetiza en el hígado y lo que hace es que se une a esa ferroportina que vimos ahorita y básicamente inhibe que pues básicamente que se exporte el hierro, ¿no? Porque es la única que hace que se pueda exportar el hierro y por lo tanto si yo degrado la abscidina, pues inhibo esta parte. Y la otra forma por la que se hace la regulación es por la hipoxia tisular que se genera pues cuando ya la anemia está instaurada. Entonces, lo más importante acá es saber que obviamente esa regulación se va a dar con base en los niveles sistémicos de hierro, es decir, básicamente sobre la ferritina sérica, y que obviamente cuando yo tengo una concentración de transferrina, que ya habíamos dicho que la más importante era la que tenía dos hierros unidos, o sea, la diférrica, aumentada, pues también voy a aumentar la expresión de esta abscidina y voy a reducir la captación de hierro. Entonces, la expresión de esta abscidina, pues como digamos que ya en resumen, lo que hace es que aumenta en respuesta a niveles de hierro circulantes, aunque también puede, digamos que manifestarse de manera tisular. Y digamos que el aumento de estos niveles de abscidina pues hace que yo reduzca la saturación de transferrina, con esto disminuyo la disponibilidad de hierro para sintetizar hemoglobina y pues a pesar de que los niveles de hierro sean suficientes no tengo cómo llevárselo a la médula. Y puntualmente ya como vemos en esta imagen, básicamente vemos que los niveles de hipsidina se reducen en respuesta pues a diferentes funciones fisiológicas, pero en este caso puntual, con el aumento de la inhibición de la eritropoyesis, yo estimulo la eritropoyetina y voy a tener pues como esa acción de la abscidina como tal. Y que es importante pues también mencionar que cuando yo tengo hierro disminuido, pues voy a desencadenar ese aumento de la apotransferrina y por ende disminuyo los niveles y pues con esto ya tengo captación de hierro. Y finalmente pues también es importante mencionar que la captación intestinal de hierro, que pues es lo más importante sobre todo porque vamos a ver también en el tratamiento cómo esto pues tiene una implicación, aumenta sobre todo por la activación del factor inducible de hipoxia, que pues obviamente en contexto de eritropoyesis va a estar alterado. Y bueno, con eso ya dicho, pues el mecanismo adaptativo lo que hace es facilitar la absorción de hierro y liberar el hierro, pues como tal ya las reservas corporales para tener el almacenamiento. Bueno, y a pesar de que nosotros sabemos que realmente la anemia pues es adquirida a partir de todo este proceso que ya mencionamos, nos pareció muy importante mencionar que los artículos más recientes hablan de esta patología o este trastorno que es la anemia ferropénica refractaria al hierro, y a pesar de que es menos del 1% de pacientes, es importante reconocerlo porque es un trastorno genético, autosómico, recesivo, que hace básicamente que a partir de una mutación puntual que va a inhibir como tal esta epsidina de la que venimos hablando, voy a tener una ausencia de la respuesta, o sea, no tengo respuesta hematológica a un tratamiento de hierro y hablamos específicamente cuando no tengo respuesta después de 4 a 6 semanas de tratamiento de hierro oral y no aumento más de menos de 1 gramo de hemoglobina. Y pues en relación a esto solamente es importante determinar que voy a encontrar una microcitosis y una saturación de transferrina que es extremadamente baja y
Básicamente es importante saber que existe porque también nos hace ver lo esencial que es esa supresión de la epsidina y en la mayoría de los casos la resistencia al hierro se debe pues a los trastornos del tracto gastrointestinal y es en lo primero que pensamos, pero pues también hay que considerar esta opción. Listo. Ahorita vamos a hablar sobre la etiología como tal de la anemia ferropénica. Para el propósito de esta charla decidimos dividirla entre las causas fisiológicas y las patológicas. Pero antes de iniciar es importante pues hacer mención que la anemia ferropénica puede ser causada digamos que casi que por tres mecanismos. Pues a términos generales, que es primero si hay un aumento de la demanda de hierro, por otro lado, si se aumenta la pérdida de hierro y por otro lado, si se disminuye la ingesta o la absorción de hierro. Entonces, digamos que en las causas fisiológicas frente al aumento de la demanda, pues por un lado encontramos pues aquel grupo poblacional que es la infancia y la adolescencia. Entonces, digamos que esto se relaciona debido a que en estas etapas hay un aumento de la demanda de hierro debido al crecimiento rápido. No solamente eso, pero se ha visto que en los adolescentes hay una dieta que es supremamente pobre en hierro. Y no solamente eso, pero también adolescencia, especialmente en las mujeres, pueden presentar menstruaciones abundantes o también pues en mujeres premenopáusicas, digamos que se prolonga más de los 5 a 7 días, pues que es lo esperado, por lo que se está perdiendo mucho hierro. No solamente eso, pero pues aquí abrimos un pequeño espacio para el embarazo, aunque no es el propósito de esta charla. Igualmente pues debemos tener presente que en el embarazo hay unos cambios fisiológicos, especialmente una hemodilución que se da en el segundo trimestre, sino que lo que sucede es que en el primer trimestre, alrededor de las 7 semanas, se produce un pico de epsidina y como ya les ha explicado mi compañera, pues se va a bloquear básicamente la absorción de hierro en la luz intestinal y digamos que en el embarazo esto pues únicamente tiene el propósito es como un mecanismo protector para evitar mecanismos teratogénicos por radicales libres pues en contra del embrión. Por otro lado, también se ve en pacientes que son donadores frecuentes de sangre y pues raro, pero se ve en aquellos pacientes o atletas de alto rendimiento que realizan ejercicio excesivo debido a que se ha visto que estos pacientes están realizando hemólisis y aunque son niveles muy bajos, lo están haciendo de manera crónica. Esto se ve más que todo en pacientes que trotan mucho. Y pues eso también se puede asociar a una inflamación leve que ya les vamos a explicar pues digamos que esa relación. Y por último, en las causas fisiológicas, en las ambientales, encontramos que es especialmente cuando hay una ingesta insuficiente. Esto se debe, digamos que, a varias razones, entre ellos está la pobreza, donde pues hay personas que no tienen los recursos económicos pues para conseguir alimentos o suplementos de hierro necesarios. Esto se asocia y pues va de la mano con la malnutrición y también con la dieta, especialmente pues hoy en día que estamos viendo tantos cambios en la dieta, especialmente hacia una dieta vegana, pues hay personas que no tienen el conocimiento que en estas dietas se requiere suplementar el hierro y pues digamos que están pues cursando con una ingesta insuficiente justamente el hierro que puede conllevar a una anemia ferropénica. Por otro lado, frente a las causas patológicas, entonces vamos a encontrar aquellas causas que generan una disminución en la absorción. Entonces aquí encontramos que los pacientes que han recibido una gastrectomía, esta usualmente se hace en pacientes pues, que tienen cáncer o una cirugía bariátrica, un bypass gástrico que se lo realizan los pacientes obesos. Se ha visto que alrededor del 20% de los pacientes postoperatorios de estas cirugías en específico presentan una deficiencia de hierro. Por otro lado, se ha visto una asociación con la infección de Helicobacter pylori. Esto fue porque un metaanálisis que se realizó en el 2017 reportó una asociación entre la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica. No solamente eso, pero este metaanálisis también, pues, digamos que reportó que cuando hubo una erradicación del Helicobacter pylori, se mejoró el almacenamiento de hierro en el paciente. Por otro lado, pues vamos a encontrar enfermedades inflamatorias del intestino. Aquí hacemos una mención especial a la enfermedad celíaca, que es una enteropatía inmunomediada crónica del intestino delgado y esta se va a precipitar en individuos que tienen una predisposición genética al gluten. Y se ha observado que cuando estos individuos remueven el gluten por completo de su dieta,
se fomenta o empieza, pues digamos que una sanación, un tipo de cicatrización en la mucosa y no se ve afectado el hierro que se está absorbiendo pues de manera intraluminal. No solamente eso, pero se descubrió que más o menos uno de 31 pacientes que tienen anemia ferropénica pueden tener enfermedad celíaca, por lo que esta se considera un factor de riesgo para la anemia ferropénica. Por otro lado, frente a la pérdida sanguínea crónica, encontramos pues algunas alteraciones pues gastrointestinales, como ya les mencioné, pues la enfermedad inflamatoria del intestino, pero pues también encontramos esofagitis, gastritis erosiva, úlceras pépticas, tumores benignos, cáncer intestinal y pues como se los mencioné al principio de la charla, pues infestaciones por nemátodos. Mm, por otro lado, frente al sistema geniturinario, también se los había mencionado, pues son las menstruaciones abundantes o incluso pues en aquellos pacientes que tengan una hemólisis intravascular, pues puede generar también anemia ferropénica, un sangrado sistémico, especialmente en aquellos pacientes que tienen telangiectasias hemorrágicas. Y por último, pues hablamos del síndrome de Munchausen, solamente pues como dato de interés, es supremamente raro, son muy pocos los casos que se han reportado pues digamos que asociado a una pérdida sanguínea crónica, pero es más que todo con hemorragias autoinducidas. Pero pues como les digo, esto es supremamente raro. Frente a la ingesta de medicamentos hay que prestarle especial atención a los inhibidores de la bomba de protones. Esto pasa pues debido a que la acidez gástrica es crucial para mantener la solubilidad del hierro en el duodeno para la absorción del hierro como tal. En aquellos pacientes que están consumiendo pues inhibidores de la bomba de protones se va a hacer el efecto contrario, por lo que no va a haber una absorción correcta del hierro. No solamente eso, pero pues también se ve en glucocorticoides, salicilatos y también en los AINES y en algunos anticoagulantes, pues pueden contribuir a una pérdida sanguínea de manera crónica, especialmente pérdidas gastrointestinales. Otros tratamientos que se deben tener presente es cuando hay pues flebotomías excesivas por muestras, pues debido a que aumentan la pérdida de hierro y también tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis, estos más que todo pues en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, donde se ve una eritropoyesis con una restricción de hierro y pues aquí básicamente cuando se aumenta la demanda de hierro. Por otro lado, pues en la parte genética, como Dani ya se los mencionó, la anemia ferropénica refractaria al hierro, pues se debe tener presente pues en esos casos especiales que cumplan con los criterios. Y por último, hablamos de otras pues condiciones especiales, que es pues por un lado está la obesidad, debido a que pues se ha visto que hay una reducción en la absorción de hierro, debido a que esos pacientes usualmente tienen concentraciones de hepcidina supremamente elevadas. Una revisión sistemática, pues digamos que comparó a pacientes que tenían un peso saludable versus aquellos que eran pues obesos y se demostró que esos pacientes que se encuentran con obesidad, incluso sobrepeso, tenían una saturación de la transferrina, que ahorita pues vamos a indagar más sobre eso, menor a la normal y tenían un riesgo más elevado de desarrollar deficiencia de hierro. Y por otro lado, también la insuficiencia cardíaca congestiva se ha visto asociada a la anemia ferropénica debido a que pues, estos pacientes probablemente tienen una alteración como tal de la absorción de hierro y también porque es una enfermedad crónica inflamatoria. Bueno, y realmente frente a las manifestaciones clínicas, pues como sabemos la anemia, sobre todo por déficit de hierro, pues tiende a tener un curso mucho más crónico y con una pues frecuencia de que realmente los pacientes suelen ser más bien asintomáticos y de hecho es por eso que normalmente no se hace el diagnóstico como rápido u oportuno y cuando hay síntomas pues son inespecíficos. Digamos que los síntomas pues van a depender también de la gravedad y de la cronicidad de la anemia y van desde los más frecuentes que son palidez, tanto en piel, conjuntivas y lechos ungueales, fatiga, disnea y cefalea. Y otros que van a estar mucho más asociados básicamente a que hay un aporte de oxígeno muy bajo a los tejidos como tal y que al mismo tiempo pues están disminuidos las actividades de las enzimas que son dependientes de hierro. En relación a eso, pues vamos a tener también otras manifestaciones como vértigo, síncope, taquicardia, puede incluso haber un soplo cardíaco sistólico, angina, disfunciones neurocognitivas y bueno, dentro de esas digamos que aunque no son patognomónicas, unos signos muy puntuales de ferropenia avanzada van a ser la coiloniquia, que es esta uña en cuchara que vemos acá, en donde básicamente se debe a que a ese déficit de hierro se asocia con puntualmente alteraciones del tejido conectivo de la conjuntiva, de los lechos ungueales, perdón, y básicamente se instaura esta coiloniquia. Y también vamos a tener fisuras en comisuras labiales.
algo importante de mencionar es que, pues aquí como vemos en este cuadrito a mano derecha, el síndrome de Plummer-Vinson se presenta en menos del 1% de los casos de pacientes con anemia ferropénica. La etiología principal que se le atribuye al síndrome de Plummer-Vinson es precisamente la deficiencia de hierro asociada a anemia, y pues allí vamos a tener una tríada clásica que es anemia por déficit de hierro, disfagia y membranas esofágicas. Bueno, frente al diagnóstico, pues iniciamos obviamente por una sospecha y para llegar pues a la sospecha es primero hacer una adecuada historia clínica. Esto pues consiste en indagar en antecedentes de relevancia, ya se los mencioné, como las cirugías, incluso antecedentes familiares, patologías de base que puedan tener estos pacientes. También siempre tener presente los grupos especiales, los niños, los adolescentes y las mujeres embarazadas. Tener presente el motivo de consulta, por qué está consultando el paciente, revisión de síntomas por sistemas, una anamnesis completamente detallada y obviamente una exploración física cuidadosa. Digamos que Dani ya les compartió algunas de esas manifestaciones que pues hay que siempre estar digamos que siempre estar buscando en estos pacientes. Al momento de interrogar, digamos que a las mujeres preguntarles sobre sus menstruaciones, qué tan abundantes son, cuántos días duran. También se puede preguntar específicamente por el número de toallas que ellas utilicen en un día. En adolescentes indagar sobre cuáles son sus hábitos de nutrición, qué comen, qué no comen, qué les gusta, qué no les gusta. También podemos hablar pues con los padres de estos pacientes y pues también en hombres y en mujeres siempre indagar sobre síntomas gastrointestinales, si han presentado melena, si han presentado dolor en epigastrio y pues sobre todo es enfocarnos en datos de dispepsia, pues como ya se los mencioné, las enfermedades inflamatorias intestinales pues pueden estar asociadas a la anemia ferropénica. Frente a paraclínicos que vamos a solicitar, vamos a empezar por un hemograma básico. Lo que esperaríamos encontrar, o digamos que lo primero que pues puede empezar a prendernos unas alarmas, es cuando encontramos en un hemograma básico una anemia microcítica, hipocrómica, arregenerativa. Pero le repetimos, por el hecho de que un paciente tenga una anemia microcítica hipocrómica no significa que ya inmediatamente vamos a diagnosticar la anemia ferropénica, sino que es que aquí vamos a empezar a solicitar aquellos paraclínicos de extensión. Va a ser específicamente el perfil ferrocinético. Pero antes de hablar del perfil ferrocinético, me parece importante mencionarles pues sobre el patrón de oro, que es el aspirado de médula ósea. Este básicamente se hace con una tinción azul de Prusia y pues vamos a encontrar pues si efectivamente pues tiene o no anemia ferropénica. Lo que pasa es que no a todos los pacientes les podemos estar solicitando un aspirado de médula ósea por el simple hecho de que tiene una anemia microcítica. Entonces, digamos que por eso es que pues, solicitamos el perfil ferrocinético. Digamos que ese aspirado de médula ósea se manda más que todo es para pacientes que requieren de un diagnóstico diferencial o que han tenido una evolución tórpida. Entonces, bueno, volviendo al perfil ferrocinético, encontramos que se tiene pues los siguientes ítems. Entonces, por un lado tenemos el hierro sérico. Este es básicamente, pues va a representar la cantidad de hierro circulante que va a estar unido a la transferrina y digamos que en una anemia ferropénica lo que esperaríamos es encontrar el hierro sérico disminuido. Por otro lado tenemos la saturación de la transferrina, que aquí pues vamos a usar la siguiente fórmula que está ahí consignada, que es hierro sérico, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el TIBC, que esto pues básicamente significa la capacidad total de fijación de hierro, y la saturación de la transferrina nos va a indicar si el suministro de hierro para este paciente es suficiente o es insuficiente para mantener la eritropoyesis normal, y este va a tener una relación directa con el hierro sérico, por lo que si esperamos que el hierro sérico esté disminuido, esta también va a estar disminuida. Como Dani ya se los había mencionado, son valores alrededores o sea, un valor menor al 16%. Sin embargo, en pacientes que tienen condiciones inflamatorias, pues digamos que consideraríamos incluso un valor menor a 20%, ya se considera disminuido. Ahora vamos a hablar de la ferritina sérica, que es vital en estos pacientes. Esta sí o sí tenemos que tener un reporte de ferritina sérica. ¿Y qué es lo que pasa con esta? Esta es básicamente la prueba de laboratorio para estimar aquellos depósitos de hierro y digamos que lo que esperaríamos es encontrarla disminuida. Y digamos que si está disminuida, pues va a ser una indicación de la ausencia de depósitos del hierro corporal. Sino que lo que pasa con la ferritina sérica es que este es un reactante de fase aguda.
donde encontramos que en procesos inflamatorios hay un aumento de la interleuquina 6, entonces los mecanismos de defensa van a cambiar sus subunidades para empezar a secuestrar hierro, por lo que explicaría una anemia por déficit de hierro en enfermedades inflamatorias. Entonces, digamos que aquí pues tenemos dos opciones y esto es individualizar al paciente. Entonces, ¿qué va a ser lo primero? Es ver si el paciente está estable o está inestable. Si hay un paciente que está completamente estable, está tranquilo, no tiene ningún tipo de síntoma o signo que nos indique sepsis o algún proceso o que esté cursando con algún proceso inflamatorio, pues digamos que podríamos decir que esta ferritina sérica va a ser a causa de una deficiencia de hierro, el paciente está ferropénico. Sin embargo, si el paciente está séptico, tiene signos y síntomas pues que indiquen sepsis o un proceso inflamatorio, digamos que aquí podríamos solicitar una PCR pues para, digamos, guiar más el caso individual. Entonces encontramos que si la PCR está menor a 3 miligramos por decilitros, esta significa que esta transferrina sérica no es un reactante de fase aguda, por lo que el paciente efectivamente pues está ferropénico. Sin embargo, si pedimos la PCR y está aumentada, pues posiblemente sí sea un reactante de la fase aguda. El paciente no está ferropénico, sino que está cursando con un proceso inflamatorio. Digamos que con todo lo que les acabo de decir, lo más importante y pues que tiene que quedar claro es que en ausencia de inflamación, la única razón por la cual se disminuye la ferritina sérica es cuando hay ferropenia. Esta no va a bajar por otra causa. Entonces, siguiendo con los ítems del perfil ferrocinético, tenemos la transferrina, que esta es la proteína que transporta el hierro, y esta va a tener una relación inversa con el hierro sérico. Entonces, si esperamos que el hierro sérico esté disminuido, pues obviamente la transferrina pues esperaríamos que esté aumentada. Y por último tenemos el índice de la saturación de transferrina sobre ferritina. Y este se propone más que todo para distinguir si es una anemia que es causada por deficiencia de hierro o una anemia por enfermedad crónica. Entonces, una vez nosotros hacemos la división entre la saturación de transferrina dividido pues sobre la ferritina, si el valor es mayor a 2, podríamos decir que es por un déficit de hierro, por lo que el paciente va a estar ferropénico, pero si esta división es menor a 1, lo más probable es que sea pues a raíz de una enfermedad crónica. Otros estudios que son fundamentales pedir en pacientes, especialmente adultos mayores de 45 años, es una sangre oculta en heces. ¿Por qué? Porque si el paciente en el hemograma le encontramos una anemia que no tenga explicación, puede ser por pues, sangrados gastrointestinales, y si esta sangre oculta en heces llega a salir positiva, inmediatamente se le debe solicitar colonoscopia porque es altamente indicativo de cáncer de colon hasta que no se demuestre lo contrario. Y pues una vez ya tenemos, digamos que estos pasos, obviamente que hay que encontrar el diagnóstico etiológico, porque más adelante vamos a ver que si nosotros, digamos que no resolvemos la etiología, pues cualquier tratamiento, cualquier manejo que iniciemos, pues no va a ser tan efectivo como esperaríamos que fuera. Entonces, digamos, pues el New England Journal nos ofrece esta tabla, que es una tabla pues muy interesante porque nos hace la comparación entre la anemia ferropénica como tal, que es la que está dentro del recuadro, pero esta compara sus valores con otras manifestaciones que nos puedan, o con otras enfermedades que nos puedan alterar el hierro. Entonces, ya les habíamos dicho que puede haber deficiencia de hierro sin presencia de anemia. También pues podríamos ver una anemia ferropénica refractaria al hierro, incluso pues una anemia a raíz de una enfermedad crónica, o una pues anemia ferropénica y que el paciente también esté cursando con una anemia por una enfermedad crónica. Entonces esta tabla digamos que nos va guiando con estos diagnósticos diferenciales que debemos realizar en los pacientes. Por otro lado, entonces vamos ya a empezar a hablar sobre el tratamiento, y pues a manera de introducción, como se los mencioné, es fundamental determinar la etiología y manejar la etiología. Si el paciente pues tiene un sangrado gastrointestinal, pues ver qué es lo que lo está causando. Si es porque está consumiendo AINES, pues suspender los AINES. Entonces, como que es empezar a tomar estos pasos para prevenir que el cuadro del paciente llegue a empeorar. Por otro lado, empezamos a individualizar estos pacientes y determinar si efectivamente requieren o no hierro, y evaluar las opciones que tenemos pues disponibles, como una presentación oral o una presentación parenteral. ¿Y por qué es fundamental individualizar a los pacientes? Porque no todos los pacientes necesitan hierro. Digamos que
Una sobrecarga de hierro puede generar la reacción de Fenton, que es básicamente que se empiezan a producir un montón de radicales libres y estos van a peroxidar las membranas, los lisosomas, van a fragmentar las proteínas. Entonces, pues esto puede generar no solamente que empeore el cuadro, pero también puede que se presenten otras condiciones, por ejemplo, hepatocarcinoma, cáncer de tiroides, lesión renal, diabetes, entre otras muchas enfermedades. Por otro lado, pues frente al tratamiento es fundamental que estos pacientes y todo, eso es para todos, que inicien un manejo nutricional y la educación al paciente es fundamental debido a que digamos que nosotros tenemos presentaciones de hierro en la dieta de diferentes maneras. Entonces vamos a tener el hierro hemo que se presenta sobre todo en las carnes rojas, ese se absorbe de manera eficaz y es menos susceptible a la modulación de otros componentes dietéticos, mientras que el hierro no hemo que se ve más que todo en plantas es menos eficaz y está sujeto a ser influenciado por otros componentes dietéticos, por lo que los pacientes que tengan una dieta vegana, pues es fundamental su educación, que estén pues junto a un nutricionista y que se estén suplementando con el hierro que requieran. No solamente eso, pero pues es importante realizar un control de 2 a 4 semanas posterior a haber iniciado el tratamiento, porque digamos que si el paciente llega a las metas de hemoglobina no le podemos quitar la suplencia de hierro porque no sabemos si las reservas de hierro pues van a estar en niveles normales. Entonces la única condición en la que ya suspendemos un tratamiento es si el paciente logra normalizar la ferritina y la saturación de transferrina. De resto no se debe suspender el tratamiento. Bueno, y digamos que respecto a la transfusión, pues es digamos que importante mencionarlo, aunque no es el objetivo principal de acá mencionar cuáles son las indicaciones de transfusión, solamente relacionado a la anemia ferropénica, el hecho de que pues obviamente vamos a reservar esta línea de tratamiento para pacientes que pues estén con una anemia muy sintomática, que estén con una inestabilidad cardiovascular, que tengan una hemorragia activa, pues y que sea continua, y los pacientes que necesiten una cirugía pues como inmediata. El punto es que solamente corregir, digamos que la anemia ferropénica a partir de una transfusión no va a hacer que yo tenga depósitos, pero sí puedo hacer que con los eritrocitos que transfundo tenga una fuente de hierro que con base en toda la fisiopatología que vimos se haga una utilización de esos eritrocitos, solo en el caso tal de que pues no tenga una hemorragia continua. Bueno, y digamos que ya vamos a entrar respecto al tratamiento específico, entonces pues tenemos un manejo que puede ser por vía oral o un manejo parenteral. Entonces, respecto puntualmente a, digamos que las estrategias de tratamiento, pues como ya dijo Nati antes, van a depender de diferentes factores, principalmente de que yo establezca qué tan grave está mi paciente, cuáles son las patologías asociadas, si yo tengo inestabilidad cardiovascular en ese paciente por la anemia y de lo más importante, como ya dijo Nati, de poder identificar la causa. Frente al tratamiento como tal con hierro oral, normalmente llega a ser suficiente el tratamiento pues, de los pacientes con anemia ferropénica hasta aquí, es decir, hasta darles manejo por vía oral, a excepción de ciertas cosas en donde ya llegamos a la administración parenteral. Pero entonces algo pues que es importante es que como ya sabemos, cuando yo tengo niveles muy bajitos de hepcidina, como en estos pacientes, pues básicamente yo me aseguro de que la absorción de hierro sea buena y por lo tanto en este tipo de pacientes la recuperación de los niveles de hemoglobina suele ser bastante rápida. Pero pues ya vamos a ver que yo dejo un tratamiento prolongado porque no solamente busco mejorar la anemia y subir la hemoglobina, sino asegurar unos depósitos. Pero entonces, bueno, ¿cuál es la dosis recomendada? Más o menos entre 100 a 200 miligramos de hierro elemental. Y por lo general tendemos a dar ya pues casi son los 200 de hierro, 200 miligramos de hierro elemental al día. ¿Qué sucede? Que por ejemplo, si tenemos 200 miligramos de hierro elemental, la absorción no va a ser exactamente esos 200. Ya dijimos que básicamente el cuerpo tiene esa capacidad fisiológica de que no todo lo que recibe lo va a absorber. De un aproximado de 200 miligramos de hierro elemental, yo voy a absorber hasta 50 miligramos de hierro día y no aseguro que sean necesariamente estos 50, pero pues como máximo. Con esto, sin embargo, pues ya nos vamos a asegurar de que se mantenga la producción pues de eritrocitos necesaria, incluso hasta el triple para que la médula funcione, digamos que de manera normal. Algo puntual es que normalmente la administración de hierro oral la hago
2 o 3 veces al día y la hago con dosis muy altas para poder tratar de mantener lo más parecido a la fisiología normal y a todo ese metabolismo normal que ya vimos. El problema es que, obvio, si yo aumento la concentración de hemoglobina, pues disminuyo la estimulación de la eritropoyetina y al tiempo voy a disminuir la cantidad que se absorbe de hierro. Entonces, bueno, básicamente en estos pacientes, como dijimos ahorita, el objetivo no solo es resolverles la anemia y aumentar la concentración de hemoglobina, sino generar unos depósitos que buscamos que sean entre 0,5 a 1 gramo de hierro, y para eso yo necesito mantener un tratamiento por un tiempo de 6 a 12 meses después de que ya corrijo como tal solo la anemia. Con esto busco básicamente que también se mantengan estables los niveles de ferritina sérica a un punto tal de que cuando retire el tratamiento con hierro suplementario no vaya a tener nuevamente una recaída. Y las complicaciones, pues básicamente con el hierro oral se asocian sobre todo a molestias digestivas, que son dolor abdominal, náuseas, vómito, estreñimiento y cambios en la coloración de las heces. Y pues bueno, es importante mencionarlo porque muchas veces y en muchas ocasiones esto hace que los pacientes abandonen el tratamiento o simplemente por no tolerancia de vía oral tengamos que recurrir a la vía parenteral. Entonces, bueno, y pues digamos que también la respuesta al tratamiento va a depender pues no solamente de esa adherencia de los pacientes, sino también cómo es la absorción y considerar pues como dijimos ahorita también, aunque sea en baja proporción, la anemia ferropénica que es refractaria al hierro. Si definitivamente ya pues la ferropenia persiste, cambio la vía de administración y me paso a una vía parenteral. Entonces, ¿qué es importante? Siguiente, Nati, que hay muchas presentaciones de hierro oral, van desde sales de hierro que son muy simples hasta unos compuestos que son mucho más complejos, incluso vamos a tener del mismo compuesto, por ejemplo, el sulfato ferroso, uno que se modifica específicamente o que se diseña específicamente para que tenga una liberación que se sostenga pues como por más tiempo. ¿De qué depende la administración? Realmente que no se tiene como una identificación de que algo sea más eficaz que otro, pero pues va a depender mucho de la tolerancia y de la disponibilidad. Entonces tenemos pues acá esta es una tabla de Harrison que nos presenta como algunas de los nombres de los preparados pues, que se tienen de hierro, de los cuales los más importantes o los más comunes que se usan son sulfato, fumarato y gluconato ferroso. ¿Qué es importante? Pues bueno, la absorción digamos que ya la tenemos, ya la sabemos que se va a dar a partir de la DMT1 en los enterocitos, pero entonces lo más importante es saber que el hierro digamos que la dosificación se va a basar en el contenido de hierro elemental, porque es verdaderamente la cantidad que se va a absorber y que va a permitir establecer el resto de los procesos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla vemos que del sulfato ferroso, que normalmente la indicación suele ser la de 325 miligramos normal, voy a tener un 65%, 65 miligramos, que vendrían siendo la dosis de hierro elemental, y de sulfato ferroso se tiene que es más o menos un 20% de lo que realmente se capta. De fumarato un 33% y de gluconato ferroso también un 33%. Y por eso, pues si comparamos abajo, normalmente el hierro elemental de fumarato ferroso es el que viene siendo, pues digamos que más alto, mientras que el del ferroso, pues digamos para la normal, que es uno de 200, de 325, es de 36, mientras que el del ferroso, pues es mucho más grande, que es de 50. Pero pues nada, igual, como les dije ahorita, básicamente la dosificación se hace con base en qué tanto tolere mi paciente. Si digamos el paciente no tolera unas dosis muy altas, yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo pues disminuir las dosis, o incluso algo que también se me olvidó mencionarles es que muchas veces lo que se hace es para disminuir los efectos secundarios, se añade un ácido ascórbico que también puede mejorar la biodisponibilidad de este hierro. Entonces, cuando no tengo, digamos, mucha absorción, añado ácido ascórbico. El problema es que, pues, eso también, pues, como que puede favorecer que aumenten los efectos gastrointestinales y termino quitándolo y dejando que solamente se absorba, pues, una menor cantidad que correspondería a esos porcentajes que están ahí. Bueno, ahora frente al hierro parenteral encontramos que hay unas indicaciones específicas para el uso de este. No hay un consenso como tal de cuáles son específicamente, pero pues estas son algunas que se encuentran en la literatura. Entonces, en primer lugar, es si el paciente no está tolerando la vía oral, pues obviamente no le podemos dar hierro oral. También si el paciente tiene una mala absorción intestinal, si tiene unas necesidades que son relativamente agudas, también si el paciente necesita hierro de forma continua. Esto es, digamos que un ejemplo puede ser si el paciente tiene una hemorragia digestiva persistente,
también en embarazadas de segundo a tercer trimestre, pero pues digamos que la anemia de la embarazada pues ya es otro tema pues aparte. En los pacientes que tienen enfermedad renal